Hoy te traigo una recomendación que de verdad hazla, porque para mí es de vital importancia y es lo que le recomendaría hoy en día a un amigo, a una amiga que oposite, a todos mis opositores obviamente y a todos mis oyentes, y es que os voy a enseñar a cómo introducir neurociencia en las oposiciones. Sí o sí, siglo XXI, 2022, educación basada en evidencia científica. Así que si no lo tenemos en nuestra intervención práctica, si no lo tenemos en la programación, hemos de contemplarlo. Y vamos a ir pasito a paso, vamos a ver cómo lo podemos llevar a cabo y en primera instancia analizar el por qué es tan importante. Hace un año yo hice una formación sobre metodologías activas donde el primer módulo entero fue de neurodidáctica, neurociencia aplicada a la educación, neuroevaluación, porque de ahí parten absolutamente todas las metodologías activas, sin entender cómo funciona el cerebro, cómo aprende, cómo olvida, cómo puedo crear un contexto para maximizar esa poda, para maximizar esas sinapsis neuronales, para maximizar esa atención. Si yo conozco todo eso, mi enseñanza y el aprendizaje de mi alumnado se va a multiplicar por 2, por 3 y por 4. Entonces, basta ya de esa educación basada en experiencias, que también obviamente hemos de tener en cuenta respecto a la flexibilidad que tiene la programación y las diversas personalidades, y al final el individualizar es eso, pero sí o sí lo hemos de introducir. De hecho, si queréis profundizar al respecto, recomiendo que le echéis un vistazo al curso de metodologías activas. Os dejo en la descripción y en las notas del programa, en el comentario fijado, una clase gratuita sobre metodologías activas para profundizar sobre el tema, pero hoy vamos a tratar cómo aplicarlo en las oposiciones. ¿Por qué? El aprendizaje ha de tener en cuenta el desarrollo del cerebro. Este es uno de los pilares fundamentales de la neurodidáctica. En consecuencia, la educación ha de ir de la mano del desarrollo cerebral de nuestro alumnado y así obtener el máximo potencial cerebral de cada uno de ellos. Un docente que sabe de técnicas de estudios sabe de eso porque sabe de neurociencia. Y un docente que sabe de neurociencia da mejor las clases y puede profundizar y puede ejemplificar todo desde la ciencia y no desde la opinión. Pero bien, Diego, ¿qué es la neurodidáctica? Partamos desde esa base. Es una nueva disciplina porque tampoco hay amplísima evidencia científica, pero sí la suficiente, que surge de los nuevos avances en neurociencia y educación. De ahí neurodidáctica. Se ocupa del estudio de las bases cerebrales de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de esta disciplina se pretende la mejora de dichos procesos desde la base de los mismos. Y es que aplicar neurodidáctica no es otra cosa que llevar metodologías activas de forma concreta al aula. El aprendizaje cooperativo, la gamificación, la clase invertida, el aprendizaje servicio, la educación digital, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, todos estos, todas estas metodologías están basadas en neurodidáctica. No son metodologías que están hechas al azar y es que así se divierte mi alumnado. No, no. Son metodologías que tienen distinta evidencia, que os voy a dejar también en las notas del programa, que nos hacen ver que nuestro alumnado, respecto a lo tradicional, va a aprender mejor. Vamos a destacar ahora unos cuantos principios de la neurodidáctica. El aprendizaje requiere un papel activo del que aprende. Por eso metodologías activas y por eso una gamificación en el que el niño no tome ningún tipo de decisión no es una metodología activa. No se está aplicando neurodidáctica. Es simplemente un camino en el que va de A a B, de B a C y de C a D. Pero eso no es metodología activa. Metodología activa es que se lleva a cabo una gamificación donde se tomen decisiones, donde esas recompensas se puedan intercambiar para hacer distintas propuestas durante el camino, si hacemos un tablero de juego, pues en ese tablero de juego que se tome decisiones, que se vea con esa puntuación cómo se puede subir de niveles, qué recompensas elegir, qué recompensas escoger, etcétera, etcétera. Segundo principio de la neurodidáctica, el aprendizaje requiere respeto a los ritmos, intereses, niveles y necesidades de cada uno. Si no individualizamos desde la capacidad, desde la motivación, desde la necesidad a nuestro alumnado, va a ser muy complicado que aprenda a largo plazo.
Y de hecho, para que se produzca ese verdadero aprendizaje, es fundamental que tanto niños y niñas sean los protagonistas del proceso y los responsables del mismo. Así, metodologías como la clase invertida, donde se produce un espacio individual para tener unos contenidos extra al espacio grupal, permite que el docente pueda individualizar más la enseñanza y por ende se dé una inclusión real. Pero claro, ¿quién es el protagonista de ese aprendizaje? El propio alumno, que se le enseña que no es simplemente el docente que le da el contenido y ya está, sino es también él el que puede aprender de Internet, el que puede aprender de distintos dispositivos para llevarse ese aprendizaje. Y también, y vamos un pasito más allá, los avances en neurociencia demuestran que el aprendizaje requiere exploración, búsqueda de sentido, razonamiento y comprensión. Destaco lo de búsqueda de sentido. Se ha visto que cuando nuestro alumnado, me da igual la etapa, le ve una funcionalidad al aprendizaje, a la propuesta práctica, mi alumnado se va a implicar mucho más. Si simplemente mandamos exámenes o haz la actividad 1, 2, 3 y 4 y el alumno no percibe para qué le sirve esa actividad, va a ser muy complicado que se implique al máximo potencial. Propuestas como el aprendizaje servicio cumplen este cometido. Cuando nuestro alumnado sabe que lo que está haciendo, lo que está aprendiendo es para llevar a cabo y para hacer un servicio a la sociedad, pues os aseguro que se va a implicar mucho, mucho más, porque le va a haber sentido y le va a haber transferencia a su vida diaria y a su vida extraescolar. Otro apartado interesante de la neurociencia, de la neurodidáctica, son las emociones. Las emociones tienen una gran implicación en el aprendizaje. Los estados emocionales de los niños y niñas van a determinar su aprendizaje. Aquí partiendo de una base, ya sabéis esta palabra que me gusta tanto de perogrullo, que si creamos un contexto donde no se dé ese aprendizaje, donde solo se llegue a experiencias positivas los alumnos que están por encima del percentil, no vamos a conseguir absolutamente nada. Pero si creamos ese contexto de confianza, ese contexto en el que todos se pueden desarrollar, todos tienen derivada de la capacidad experiencias de aprendizaje positivas, pues vamos a jugar con esa emoción en beneficio del grupo clase. Y esto es importante también. No es la emoción que aparece, es lo que hacemos con esa emoción. ¿Recordáis esa frase clásica de Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje? Es importante que haya emoción para captar la atención de nuestro alumnado, pero cuando se da esa emoción, nuestro alumnado va a recordar desde la memoria episódica lo que ha pasado, pero no es importante lo que ha pasado. Tú si haces un experimento y se produce una explosión, no es importante la explosión, sino lo que has hecho para que se produzca esa explosión, para que ese aprendizaje tenga transferencia o para que haya un aprendizaje a largo plazo. Entonces, por un lado, cuando se produzca la emoción, una serie de actividades o un camino para que con esa emoción y esa motivación que tenemos nuestro alumnado se implique más, y por otro lado, crear esos contextos de confianza, trabajando la educación emocional y que todo nuestro alumnado, como he dicho, tenga esa posibilidad de éxito en el aprendizaje. Y otra propuesta, otro pilar de la neurodidáctica son las neuronas espejo. El papel de las neuronas espejo en el aprendizaje es indiscutible. ¿Qué es una neurona espejo? Nos dice que nuestro alumno, nuestra alumna, no simplemente va a aprender haciendo, sino va a aprender haciendo, pero también va a aprender viendo lo que hacen el resto de alumnos y alumnas y viendo lo que hace incluso el docente. ¿Con qué metodología se puede llevar a cabo esto? Con el aprendizaje cooperativo. Se puede alcanzar ese desarrollo no solo cognitivo, sino también a nivel interpersonal. Por tanto, Diego, vale, me has dado una base en cuanto a neurociencia. ¿Y esto cómo lo aplico? Pues ya os he dado ejemplos. Cada vez que utilicemos metodologías activas, podemos utilizar la definición del principio que os he compartido y siempre que tengamos en cuenta estos principios, los apliquemos realmente y de forma concreta, estaremos basando nuestras propuestas en neurodidáctica. Pero hemos de ser muy concretos. Por llevar una gamificación no es una metodología activa y no es algo basado en neurociencia, sino se va a llevar a cabo si se cumple el tema de las neuronas espejo, que haya una emoción, una narrativa, que se cumpla las habilidades interpersonales que se den, que nuestro alumnado de verdad sea el protagonista y tenga un papel activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para ver si de verdad llevamos a cabo neurociencia. ¿Y cómo lo puedo aplicar? O más bien, ¿dónde? Desde mi opinión,
yo lo presentaría en el punto de metodología y la gente que está dentro de mi curso de exposición oral sabe que yo lo presenté como un pilar de mi programación. Es un pilar de mi forma de entender la docencia, la educación basada en evidencia científica. En cuanto a bibliografía comodín, que nos puede venir bien, yo siempre recomiendo, por ser el más práctico, el libro de Jesús Guillén, Neuroeducación en el aula. Os lo voy a dejar también en las notas del programa, de la teoría a la práctica se llama, pero de verdad, dadle una vuelta y vamos a llevar esa neurodidáctica y vamos a saber cómo enfocarlo. Y también me gustaría destacar ahora alguna cita que os puede ayudar a incorporar esta propuesta. Como he dicho, voy a destacar 3 citas. Una es de Francisco Mora, que dice: la emoción es el vehículo que transporta las palabras y su significado. La enseñanza que pretende provocar aprendizaje relevante se relaciona más con la creación compartida de cultura y contextos humanos, redes sociales y académicas, que con la mera transmisión verbal de datos e instrucciones en el contexto del aula. Perdón, Ángel Ignacio Pérez Gómez. Y por último, en las escuelas del siglo XXI, el espacio Educa se dirige a facilitar el aprendizaje. El diseño inteligente del espacio representa un nuevo docente en el siglo XXI. Los espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de alumnos y educadores, el tercer profesor. La importancia de crear ese contexto del que habla Alfredo Hernando. Pues bueno, son ideas para llevar a cabo. También destacaba hace poquito la cita de Lourdes Jiménez, que nos decía que sin apuntes, o sea, que con apuntes no se puede enseñar a vivir, del libro Aprendizaje para la vida. Con apuntes no se puede enseñar a vivir, y ya lo relacionaríamos con la importancia de las emociones, del aprendizaje cooperativo, de preparar para la vida, etcétera. Pero bueno, en definitiva, espero que haya quedado más o menos claro, que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de propuesta o sugerencia, la dejéis en los comentarios. Echadle un vistazo a las notas del programa, como digo, a la clase gratuita sobre metodologías activas, donde profundizamos. Y como siempre, agradezco mucho el like, agradezco el comentario, me ayuda a llegar a más gente, porque sé que tarde o temprano os vais a sacar la plaza y esto le va a servir a otros opositores y opositoras. Pero lo dicho, muchas gracias por todo el apoyo. Si la semana sigue así, ya sabéis que tenéis la segunda parte de cómo resolver ese supuesto práctico con ideas y respondiendo las propias preguntas. Un abrazo.